bienvenidos una vez más a nuestro webinar de Millennials Consulting. El día de hoy, como siempre, tenemos un invitado súper especial que es Julián, quien nos hablará un poquito acerca de Soho Creator. Como ya saben, pues hemos tenido la primera sesión en donde nos dieron esos primeros pasos para nosotros iniciar en Soho Creator. Es decir, nos enseñaron un poquito de qué va Soho Creator, qué cosas podemos empezar a hacer, cómo plantear los formularios de manera que se adapte pues a lo que nuestro negocio está buscando. Y hoy vamos a ir con la segunda parte de Soho Creator, en el cual vamos a hablar un poquito acerca de desarrollar las ideas. El webinar de hoy va a ser súper intuitivo, va a ser muy de demo, es decir, vamos a empezar a hacer demostraciones, vamos a hacer todas las pruebas en vivo, ¿vale? Para que las vayan viendo. Y bueno, yo sé que es la segunda parte, va a ser genial también. Así que nada, les voy a pasar ya el contacto, el control a Julián, quien es el que va a empezar con esta segunda parte del webinar de Soho Creator y Desarrolla tus ideas. Nos metemos directos, pues nada, en Soho Creator. Para los que no estuvisteis en la sesión anterior, lo que hicimos fue desarrollar un portal de propiedades. Ya veis que tengo aquí varias copias. Al final esto lo que he hecho es loguearme en Soho Creator y estas son como todas las aplicaciones que me aparecen, ¿vale? Entonces, desarrollamos un portal de propiedades porque asumimos que yo era un gestor inmobiliario y quería tener un registro de mis propiedades. Y bueno, la aplicación, lo que vamos a hacer en este webinar es partir del anterior, del portal de propiedades, y desarrollarlo y ponernos a escarbar un poquito más en todo lo que tiene por detrás Soho Creator, ¿vale? Así que nada, vamos a hacer una recapitulación muy rápida de lo que fue la aplicación anterior, que fue básicamente crear un formulario para añadir fichas de propiedad, digamos, de las propiedades que yo maneje, y luego también vimos una forma de configurar por la forma de ver las propiedades, que la pusimos aquí un poco cuca para que se pudieran ver las fotos y, bueno, para que se pudieran ver los detalles, ¿no? Luego programamos un par de automatizaciones. Os invito a que recordéis el webinar anterior. Y a partir de aquí, lo que vamos a hacer es, pues, ampliar nuestra aplicación y mejorarla para adaptarnos a nuevas funcionalidades. Como siempre que estamos en Soho Creator, nos permite personalización total. Lo que tenemos que hacer es venir a este botoncito de aquí y editar la aplicación. Vale, pues yo para este webinar lo que me estoy proponiendo, por ejemplo, es crear una base de posibles clientes que estén interesados en mis propiedades. Así que nada, este es, de nuevo, la pantalla principal para la edición de Zoho Creator, y para crear nuevos formularios o bases de datos o vistas, como ya veremos, pues lo que hay que hacer es venir a este más. Así que añadimos un formulario, hay varias opciones, lo que queremos es formulario. Y además lo vamos a crear en blanco, que es como lo hicimos la vez anterior. Lo voy a llamar posibles clientes y ya veis que se crea muy rápido. Esto lo vimos en el webinar anterior. La interfaz de Zoho Creator es muy intuitiva y son formularios drag and drop, ¿no? Entonces, pues, con un posible cliente, un campo muy interesante para mí, pues evidentemente es el nombre y apellidos, ¿vale? Que luego se quedará ya traducido. Es importante eso, cambiarle los nombres, ¿no? Y también se puede traducir aquí porque por defecto está en inglés, evidentemente, como todas las aplicaciones, pero nada, el first name lo traducimos aquí como nombre y en el last name ponemos apellidos y así ya se nos queda traducido para cuando nos aparezcan. Vale, pues bueno, ¿qué más campos nos pueden interesar? Quizá el teléfono, quizá también nos puede interesar, pues yo qué sé, un email, y nos puede interesar, pues por ejemplo, mira, un campo que me puede parecer interesante a mí es la fecha de alta del nuevo cliente, ¿vale? Vamos a llamar fecha de alta, como nos sugiere aquí, porque la aplicación ya la he hecho antes de, de estar en el webinar para probar que todo funcionaba. Y el caso es que, por ejemplo, una de las cosas que me gustaría comentaros que no vimos la vez anterior es que se le puede poner un valor inicial a la fecha, ¿vale? Aquí, si veis, pone initial value. Entonces, podemos elegir una fecha del calendario, o si hacemos clic en esta consolita, veis que hay una variable que se llama Zoho Current Day, el Zoho Current Day básicamente es la fecha actual. Así que lo que queremos es que cuando abramos un registro de este formulario, pues se nos ponga la fecha actual, que simplemente con esta personalización ya tenemos. Y ahora, le quiero poner también un campo de número, que como es un formulario de posibles clientes, lo voy a llamar, por ejemplo, lead scoring. Lead scoring. El concepto de lead scoring al final es, pues, la puntuación de cómo de caliente está el lead para comprar nuestro servicio o nuestro producto, ¿no? Entonces, quizá puede ser un término un poco confuso, así que una cosa que me gustaría enseñaros para el lead scoring es que se puede poner una descripción o un tooltip, que es como una notita de qué valores tiene que tener, ¿no? Pues imaginemos que mi lead scoring, yo quiero que tenga un valor entre 0 y 10, porque en mi compañía defino que 10 es un lead al que le voy a vender seguro y 0 es uno que ha entrado por casualidad, ¿no? Entonces, pues metemos aquí, introducir un valor entre 0 y 10. Y nada, una vez tenemos esto, le damos a Done
accedemos a la aplicación, la vamos a abrir una nueva pestaña aquí y como veis ya tenemos nuestro formulario, ¿de acuerdo? Entonces, hay una serie de cositas que se pueden mejorar en el formulario. Por ejemplo, esta traducción de submit, ¿no? Pues eso ahora vamos a ver cómo lo cambiamos. Y una serie de mensajes, ¿no? También otra cosa, una recomendación muy importante es que si veis, ahora mismo no tengo ningún campo obligatorio, con lo cual yo le podría dar a submit y entonces me generaría aquí, recordemos que se genera un formulario y una lista, una base de datos, me generaría un dato pues vacío, básicamente, con la fecha de alta, evidentemente, porque la había automatizado para que fuera este valor automático, pero digamos, es muy recomendable siempre poner campos obligatorios para los que realmente sean interesantes, ¿no? Entonces, vamos a hacer esta serie de cambios y, bueno, vamos a empezar con esto. Entonces, cambios para mejorar un formulario en Zoho Creator. Primero, eso, poner campos obligatorios, como viniendo aquí y haciendo clic en Mandatory. ¿Qué más cambios pueden ser interesantes? Ahora, si venimos aquí a la ruedecita, pues podemos cambiar el mensaje que nos envía Zoho Creator cuando nosotros agregamos un registro, ¿no? Entonces podemos aquí poner posible cliente agregado correctamente. Mucho mejor que el data rec successfully, que es un mensaje en inglés y que no nos aporta tanto, ¿no? Pero además podemos hacer más cosas aquí. Bueno, esto, como os decía, podemos, por ejemplo, cambiar los nombres de los botones, ¿no? Esto es cuando se añada un registro nuevo, que será, pues, por ejemplo, a mí me gusta llamarlo aceptar, reset lo suelo dejar en reset, y cuando actualicemos un registro, pues lo pongo aquí, actualizar la traducción y cancelar, por ejemplo, ¿no? Entonces esto, pues, es interesante también que lo tengamos en cuenta. Y luego hay una cosa interesante que me gustaría contaros, que es que cuando nosotros creamos aquí un registro, el formulario, que como veis ya ha aparecido aquí en obligatorio esto, por cierto, el formulario me sigue cargando un formulario después. A mí lo que me gusta más bien es que cuando cargamos un formulario me redirija a la lista de todos los registros que tengo. Es decir, que yo aquí en el botón Redirect to, quiere decir dónde me dirige una vez he aceptado mi formulario. Pues lo voy a dirigir a un report. Recordemos que en Zoho Creator teníamos los formularios que se asociaban con reports, que eran listas o vistas. Pues yo quiero regirlo al report. ¿Y cómo se llama el report? Pues el que me ha creado automáticamente por tener los posibles clientes, ¿no? Pues posibles clientes report y que además lo abra en la misma ventana, ¿no? En la misma ventana. Un par de comentarios más, simplemente aquí pues que veáis que también se puede poner un captcha por si queremos que esto no accedan bots a nuestros formularios y una serie de opciones, ¿no? Pero simplemente que sepáis que hay muchas opciones de formulario en este botoncito. Bueno, vamos a ver ya cómo han quedado todos estos cambios y aquí, como os decía, tenemos ya el nombre obligatorio que se llama Pedro González, por ejemplo, en este campo, un teléfono, un email y un lead scoring, que si os dais cuenta, aquí es donde aparece el tooltip que os decía antes, porque puede que alguien no conozca qué valores tiene que introducir y le damos una pista. Aquí aparece introducir un valor entre 0 y 10. Pues bueno, le vamos a poner un valor de 5 y vamos a aceptar. Ya veis que el mensaje ha cambiado y que ya tenemos los registros aquí generados. ¿De acuerdo? Bueno, una vez tenemos estos registros generados, una cosa que me gustaría comentaros es la posibilidad de importar registros, ¿vale? Todas las aplicaciones de Zoho en general incluyen esta funcionalidad y son muy directas y especialmente el Zoho Creator es muy potente. Entonces, yo tengo aquí una lista de posibles clientes que os la voy a mostrar ahora mismo. Es un Excel normal donde está nombre y apellidos, email, teléfono, lead scoring y la fecha de alta, básicamente los campos que tengo generados, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es importar este Excel para que me genere todos los registros que yo puedo tener en una base de datos en local, en un Excel, y se creen directamente en Zoho Creator. ¿Cómo se hace eso? Pues es tan sencillo como venir aquí, hacer import data, buscar la carpeta en donde está, que en este caso es posibles clientes importar, hacemos next y como veis, si los nombres del Excel coinciden con los nombres de los campos, me los agrega directamente. ¿Qué está pasando aquí? Lo he hecho a posta, porque el lead scoring en mi Excel está en mayúscula, pero aquí en el campo en el que había creado, si lo podéis ver aquí incluso medio oscuro, estaba en minúscula, así que tiene que ser una coincidencia exacta para que lo importe automáticamente, ¿vale? Entonces hacemos lead scoring, le damos a import data y pues no lo he importado. No lo he importado, pero no os preocupéis porque también estaba preparado. No lo he importado y de hecho lo bueno es que nos muestra los errores. Dice, ¿por qué no lo he importado? Porque el valor de la fecha no es un formato soportado. Y dices, ¿por qué? Pues esto me abre a mí la puerta para enseñaros
una nueva pestaña de Zoho Creator que habíamos trabajado los diseños, que son los formularios y las listas y las vistas. Habíamos trabajado los workflows porque teníamos 2 automatizaciones del webinar anterior, recordadlo si no lo recordáis. Y también tenemos aquí una tercera pestaña donde ya entramos al backend, lo que es básicamente toda la administración por detrás de las aplicaciones. Hay infinitas opciones y no puedo entrar en un webinar a explicarlas todas, pero, por ejemplo, la que me interesa, que no me está permitiendo la importación de la fecha, es cambiar los ajustes de hora y fecha, porque aquí, por defecto, este es el formato de fecha, que no coincide con el de mi Excel. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es venir y buscar el formato de mi Excel, que es este, cambiarlo, y ahora, una vez hecho esto, vamos a volver a importar, confiando que esta vez sí que importe todo. Posibles clientes, insertar. Recordemos que de nuevo tenía que ajustar el lead scoring. Importamos y ya veis, success count con éxito 10. Cerramos y mágicamente pues tenemos aquí todos nuestros clientes importados. ¿De acuerdo? Esta es una funcionalidad muy útil, sobre todo porque muchas herramientas de Zoho Creator se construyen quizá a partir de Excel. Así que pues solo tenemos que añadir y machar los campos y que ya se generen luego las cargas automáticamente, ¿no? ¿Qué más cosas os quería contar? Pues os quería contar una cosa que se puede hacer más personalización de la vista de detalles, ¿no? La vez anterior pusimos aquí una vista pues así un poco más más friendly, ¿no? Más visual, ya que teníamos fotos de las propiedades. Y aquí, bueno, un par de detalles, porque la vez anterior se nos quedó pendiente de personalizar las vistas para los detalles de cada uno de los registros, ¿no? Entonces, aquí, en Posibles Clientes Report, que es la lista, tú tienes aquí Quick View, que básicamente te dice los campos que te va a mostrar en esta lista, pero también tenemos una cosa aquí que se llama Detail View, que te muestra los campos que te va a mostrar cuando hagas clic. Yo acabo de hacer clic sobre este registro y aparecen aquí, ¿vale? Entonces, imaginaos que yo del registro le quiero quitar, pues, el campo Lead Scoring no me gusta, se lo quito viniendo aquí a la papelera y ya ha desaparecido. Y entonces, si recargo esta página, al hacer clic ya no está Lead Scoring, ¿vale? Era una pinceladita más que se nos quedó el otro día pendiente sobre cómo personalizar no solo la vista de lista, sino también la vista de detalle de cada uno de los registros. Vale, ahora que tenemos 2 bases de datos, lo más potente de todas estas herramientas de Zoho y en concreto de Zoho Creator es las posibles relaciones que podamos crear entre las bases de datos, ¿no? ¿Cómo se hacen relaciones entre bases de datos en Zoho Creator? Pues se hacen gracias a un campo que se llama Lookup Field. El Lookup Field lo vamos a crear en ficha de propiedad y lo que pretendo es que en esa propiedad yo pueda registrar todos los posibles clientes que están interesados en la propiedad, ¿vale? ¿Cómo hago esto? Vengo al formulario y simplemente lo que hay que añadir es un campo que se llama, como veis aquí, Lookup, ¿vale? Lookup quiere decir que va a buscar en una base de datos. ¿Y dónde lo voy a meter? Pues detrás de estado, por ejemplo. Como veis ya, me abre muchas opciones que nos permiten que sea muy sencillo generar esta relación. Entonces, ¿de qué aplicación lo quiero traer? Pues de esta. Como veis, se aparecen todas las aplicaciones que tenemos desarrolladas en Zoho Creator. O sea, que podría hacer un lookup a otra aplicación de Zoho Creator que puede ser muy interesante también. Pero bueno, en este caso es de nuestra misma aplicación. ¿Qué formulario es? Pues quiero de posibles clientes. ¿Y qué campo quiero traer? Pues el nombre y apellidos. Y ahora, ¿cuántos campos quiero traer? Esto es importante, porque una vez lo definamos ya no se puede modificar. Si solo quiero traer un registro, digamos, solo va a haber una persona interesada en una propiedad, tengo que elegir aquí una de estas 2 opciones. Si quiero varios interesados, tengo que venir a Multiple Selection. Y en este caso voy a hacer un Multiselect, porque yo considero que puede haber mucha gente interesada por solo una propiedad. Así que hacemos Done, volvemos a hacer Done, y ahora si nos venimos aquí y venimos a la ficha de propiedad, lo que vamos a encontrar aquí es que nos ha aparecido un campo de posibles clientes donde en cuanto hago clic se me despliegan todas las opciones que tengo de los posibles clientes, que recordad que son los que he importado, ¿vale? Entonces, como he hecho selección múltiple, pues aquí puedo seleccionar los que quiera para que yo luego, al registrar una propiedad, aparezcan todos esos posibles clientes que están interesados en esa propiedad. Bueno, esto a nivel de formularios, pero la sesión anterior terminé contándoos que se podía hacer bastante de Business Intelligence gracias a Zoho Creator, ¿no? Que es una Business Intelligence, además, es una de las cosas que más de moda está, ¿no? A nivel empresarial, porque te permite
sacar insights, sacar detalles de cómo está yendo el negocio a través de gráficas muy sencillas, indicadores clave, ¿no? Vamos a ver cómo se puede hacer esto con Zoho Creator. Volvemos a nuestra parte de edición y aquí lo que voy a crear primero, por ejemplo, vamos a analizar un poquito de estas dos bases de datos. De la de posibles clientes, por ejemplo, vamos a ver qué porcentaje está en cada uno de los lead scoring. Es decir, cuántos aproximadamente hay de muy calientes o muy fríos o cómo están distribuidos, ¿no? Y el interés de nuestros posibles clientes. ¿Cómo se crean nuevas cosas? Como antes, venimos al más. Venimos al más y a lo que queremos es un report, ¿vale? Hay muchas opciones, pero bueno, la que nos interesa ahora mismo es Pivot Chart, que básicamente es una gráfica, ¿vale? ¿En qué formulario la vamos a basar? He dicho que en posibles clientes. ¿Y cómo la vamos a llamar? Pues, por ejemplo, análisis de lead score. Creamos el report y lo tenemos aquí. Vale, esta interfaz parece un poco antipática al principio, pero también es sencilla de utilizar. En este caso, lo que yo quería pintar era el lead scoring, ¿no? Básicamente. Entonces, aquí están todos mis campos disponibles en el formulario y lo que quiero hacer es, ¿cuál me interesa? ¿Lead scoring? Vale, pues lo tengo que arrastrar. Fijaos que ya me sugiere directamente que lo arrastre al eje Y, porque es un dato numérico que suele estar representado en el eje Y. Recordemos que las gráficas, todas en general, tienen un eje Y, que es el vertical, y un eje X, que es el horizontal, ¿no? Entonces, el X, en este caso, pues no aplica porque lo que yo quiero son representar los datos en el eje Y. Y como solo pretendo representar un porcentaje, una distribución, básicamente la gráfica se genera sola. Simplemente diciendo cómo se trae, pues al final esta distribución sí que me la hace él, pero bueno, me dice que ya hay entre 0 y 2 de puntuación, pues un 16%, un 15,8% entre 4 y 6, etcétera. Entonces ya veis que ha sido muy sencillo sacar este porcentaje de distribución. Hay muchas más gráficas, por ejemplo, quizá pues nos gusta la vista de aro, que además te pone el total de todos los clientes, o nos gusta el gráfico semicircular, que yo de momento voy a dejar este. Digamos, esto es para sacar distribuciones de un campo numérico, ¿no? Entonces, una vez tenemos esto, nada, simplemente venir a done. Vale, es que ha habido un error y me lo ha generado dos veces. Bueno, no pasa nada. Simplemente venimos aquí estamos ya fuera, y como veis, me lo había generado, entonces no me dejaba, me decía, oye, pero que ya lo he hecho, lo que pasa es que no me había redirigido a la pantalla. Y aquí tenemos, pues, nuestra misma gráfica que teníamos antes, ¿de acuerdo? Más tipos de gráficas que podemos pintar, por ejemplo. Pues también vamos a seguir con posibles clientes. Vamos a hacer de nuevo un report y un pivot chart, una nueva gráfica. De nuevo, a posibles clientes, yo lo que quiero es, por ejemplo, un cliente por fecha de registro, ¿vale? Por fecha de alta, que recordad que era un campo que había creado en esa base. Así que hacemos create report. Y ahora, ¿qué quiero pintar? Pues quiero que el eje X sean las fechas y quiero ir viendo cuántos clientes se han registrado en función de la fecha, ¿vale? Así que lo que hago es meter el campo fecha de alta, que ya como veis me lo sugiere, porque es un campo típico de serie temporal, me lo sugiere que lo ponga en el eje X, y en el nombres y apellidos lo voy a traer aquí, y si veis, esto es un caos, porque claro, aquí hay como muchos que se dan de alta, la distribución está por mes, entonces hay como muchos, ¿no? Entonces no quiero un valor real, no quiero el valor del nombre, lo que quiero es un recuento normal. Y aquí, ahora sí, esto tiene mucho más sentido y veo por cada mes el número, la cuenta de cuántos clientes hay registrados, ¿no? Hay varias opciones para cambiar las fechas. Lo puedo poner, en vez de por mes, por trimestre y año, que es, bueno, otro tipo de gráfica. A mí en este me parece que me gusta bastante más mes y año. Y además se puede cambiar la forma del gráfico, ¿no? Entonces esto quizás es un poco violento. Y ahora me gusta, pues mira, una cosa más suavizada, que más o menos vas viendo cuántos tienes en cada mes, cuántos te han entrado, ¿no? Entonces, pues lo hacemos, le hacemos clic a Done otra vez, de nuevo lo volvemos a recargar y como es un report de posibles clientes, pues aparece debajo del anterior y ya tengo los clientes que se han registrado para cada mes y con su año correspondiente. Vale, un último vistazo a un gráfico más, que también es muy chulo, y eso además es relativamente reciente en Zoho Creator, que es que vamos a pintar un mapa de nuestras propiedades, ¿vale? Confío en que todo vaya bien. Entonces, vamos a venir un report nuevo, y aquí vamos a venir a la opción de mapa que tenemos aquí abajo, ¿vale? Decimos mapa. Entonces, decimos, ¿de qué formulario? Pues ahora lo que quiero es un mapa de la ficha de propiedades. Entonces, Zoho es un poco listo y dice, vale, ¿en qué campo?
Pues el único que me deja es dirección, porque evidentemente no puedo pintar un mapa en base a un campo nombre o a un campo teléfono o email. El único de los posibles que aparece en la ficha de propiedades es el campo dirección. ¿Cómo lo vamos a llamar? Mapa de propiedades. Vamos a generar el report y si todo ha ido bien, como veis aquí, bueno, esto es simplemente visual, no es el resultado final. Si ahora actualizamos aquí, como este report pertenece a la parte de ficha de propiedades, está debajo en la botonera y aparece aquí un mapa de propiedades que nos ha pintado en Madrid, porque fue donde yo las di de alta, la ubicación de las propiedades, ¿vale? Recordemos que estas son las propiedades en detalle y como veis cada una tiene una dirección asociada y aparecen aquí, pues eso, dibujadas en el mapa. Podemos hacer además clic sobre cada propiedad y acceder a toda su información, ¿vale? Una cosa muy útil. Sí que es verdad que hay que tener un poco de cuidado porque hay veces que Zoho no coge bien las direcciones, pero bueno, con un poco de pulir los datos que se han introducido, tenemos aquí un mapa en el que se le puede hacer zoom, se puede hacer lo que sea, para tener un poco en la cabeza la distribución de cómo está nuestra propiedad. Es algo que puede ser muy interesante para según qué negocios. Y lo último que os quería enseñar era abriros la puerta a lo que se conoce en Zoho Creator como código de Luge, nunca he sabido pronunciarlo, que básicamente es para esa gente que sabe algo de programación, pueda programar lo que quiera. Digamos, ciertas automatizaciones quizás no existen como tal haciendo clic y drag and drop, sino que hay que escribir código. Y de verdad que quiero que sea una breve pincelada para que veáis lo que se puede llegar a hacer. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es inventarme un workflow. Por ejemplo, imaginemos que en posibles clientes teníamos aquí la forma de registrar y que el lead scoring, aunque aquí le estamos avisando de que sea un valor entre 0 y 10, imaginaos pues que la persona aún así o no se ha fijado o se ha equivocado e introduce un valor que no puede ser. Yo lo que quiero ahora es generar mediante código una cosa que cancele esa creación del formulario, porque si el valor no es correcto, le digo, no, esto no está bien. ¿Cómo se hace eso en Zoho Creator? Bueno, vamos allá. Pues hay que crear un workflow. Recordemos que son flujos de trabajo, ¿vale? Lo tenemos que hacer nuevo y ahora lo queremos, lo primero, ¿para qué formulario? Esto lo vimos en el webinar anterior, así que voy a pasar rápido. Para posibles clientes, ¿cuándo queremos? Pues cuando se cree y se edite. ¿Cuándo queremos que se dispare? Pues yo quiero que sea cuando se submita, cuando se mande el formulario, que sea una validación, ¿vale? Y lo voy a llamar, pues, lead scoring validación. Creo el workflow y aquí esto da un poquito de miedo, no entiendo. Esto es un lienzo en blanco, si no has programado en la vida, esto asusta muchísimo. Para aquella gente que sepa un poco programar, pues bueno, que sepáis que el lenguaje de Luge es un lenguaje que ha desarrollado Zoho para sus aplicaciones, ¿no? Es bastante user-friendly si conoces otros lenguajes. Entonces, aquí sencillamente se escribe código tal cual, que es lo que voy a pasar a hacer ahora, ¿no? Entonces, ¿qué quería? Que si el lead scoring no estaba entre 0 y 10, pues que le mandara un mensaje de alerta y que además no le dejara enviar el formulario. ¿Cómo se escribe eso? Insisto, no es un curso de programación esto. Para aquella gente que no sepáis programar, vamos a pasar por ello, pero que sepáis que hay un mundo de posibilidades si todo te deja escribir código. Entonces, if, que es un condicional, lo pongo entre paréntesis. Input, que es como la variable que se mete, ¿no?, en el formulario. Si el lead scoring es menor que 0 o input lead scoring es mayor que 10, ¿vale? Pues lo que quiero es un mensaje que se llama alerta en este caso, que nos diga valor incorrecto de lead scoring. Y que lo que haga sea un cancel submit. Si no habéis trabajado nunca con Zoho de Luz, esto os estará sonando al chino y dirá, ¿y este chaval por qué se sabe lo que tiene que escribir? Bueno, llevo bastante tiempo trabajando con Zoho, entonces al final me he aprendido todos estos comandos, todas estas instrucciones que requieren su tiempo, es verdad, pero que al final la capacidad que te permite es brutal. Vamos a chequear que todo esté funcionando bien. Hacemos aquí una nueva carga, ponemos de nuevo a Pedro Jiménez y ponemos una puntuación de lead scoring que no tenga sentido. 11. Valor incorrecto de lead scoring. Ojo. ¿Y si lo ponemos -5?
Pues también, valor incorrecto de scoring, porque nuestra validación lo que solo te permite es poner un valor entre 0 y 10. Es decir, que si le ponemos un 7, nos ha dejado submitir, nos ha dejado enviar el formulario correctamente y aquí tenemos a Pedro Jiménez con un valor de lead scoring igual a 7. Sé que esto es muy complejo para aquellos que no sepáis programar, pero no me podía ir sin hablaros un poco del lenguaje tan potente que tiene Zoho por detrás y dejaros entrever un pequeño condicional para validar un registro. Bueno, espero que este webinar del día de hoy les haya sido bastante útil. Así que nada, nos vemos a la próxima y chao.